Agrotecnologías. Continuación. El paquete completo. Para algunas agrotecnologías existen recomendaciones específicas con respecto al contenido de especies. En un ejemplo mencionado anteriormente, el cultivo en callejones de setos se basa con mayor frecuencia en el maíz con leucaena o el maíz con gliricidia. A menudo puede haber una única formulación de diseño para cada agrotecnología. Tener un diseño estándar promueve un sólido enfoque de agrotecnología. Un diseño biofísico estándar puede ser bastante detallado. El cultivo en callejones de setos también comienza con un espacio entre setos de 4 metros y una altura de seto podado de 1 metro. Un paquete de diseño puede, si es esencial para el éxito, especificar el tipo de suelo, el clima, el rango de precipitación, etc. A menudo se pasa por alto, pero es igualmente importante el entorno económico y social para el que una agroecología es más adecuada. En esta foto se ve un sistema de cultivo en callejones. Esto muestra una ligera variación del diseño estándar. Aquí la distancia entre setos es ligeramente mayor que la distancia recomendada de 4 metros. Por lo tanto, el paquete completo tiene A. Especies, 2 o más. B. Dimensiones físicas. C. El problema del uso de la tierra que se está abordando, si es que existiera. D. Los atributos del sitio preferido. E. El perfil económico. F. La flexibilidad de cultivo inherente. Nuevamente, citando el cultivo en callejones de setos, el campo de la lista anterior se traduce en, para el problema del uso de la tierra, un sitio en pendiente con peligro de erosión fuera de temporada. Problemas de sostenibilidad del suelo. Para la situación del sitio, suelos generalmente fértiles, precipitaciones estacionales adecuadas, pH del suelo superior a 5.5. Para el perfil socioeconómico, maíz como cultivo principal, tierra escasa que requiere cultivo en laderas, tenencia segura de la tierra, amplia mano de obra, confinamiento de animales y necesidad de leña. La flexibilidad es, en primera instancia, la capacidad de cambiar los cultivos primarios o, en segunda instancia, la capacidad de cambiar completamente a otra agrotecnología. Con el cultivo en callejones de setos, existe cierta flexibilidad para cambiar de maíz a repollo. En una modificación más radical, puede resultar caro eliminar los setos y convertirlos en setos con menos monocultivos. Con el sistema de cobertura, las condiciones de uso se establecen abiertamente. Para la mayoría de las agrotecnologías, las restricciones de uso vienen por inferencia. Esto es válido para la mayoría de las agrotecnologías mencionadas, como en el cuadro 4.1. El primo cercano del cultivo en callejones de setos es un sistema de callejones en 3 filas. Este último tiene cultivos entre hileras de árboles altos. De las llanuras centrales de América del Norte, un ejemplo estudiado son los nogales con cultivos o forrajes. Extrapolando los pocos ejemplos descritos, el cultivo en callejones en hileras de árboles parece requerir tierras planas, manejo intensivo y altos insumos. También existen límites en cuanto a que especies de árboles frutales o que producen frutos secos pueden cohabitar con el cultivo activo. A partir de esto,
se podría inferir que la ventana de uso económico es bastante pequeña. Los paquetes completos, con un diseño biofísico estandarizado, sitio propuesto, clima, rango de lluvia, junto con un entorno económico y social, establecen parámetros de uso. De conocerse, estos avalan una mayor confianza a la hora de recomendar una agrotecnología específica. Las ventajas de tener un paquete de diseño completo, declarado abiertamente, incluyen menos posibilidades de fracaso de la adopción y una mayor disposición a invertir en una agrotecnología diferente. El cuadro 4.3 relaciona las agrotecnologías seleccionadas con los elementos del paquete de uso o diseño y con la flexibilidad relativa del cultivo, la capacidad de introducir una nueva especie primaria. Cuadro 4.3. Seleccionar agrotecnologías y ventajas y desventajas. Las tres filas superiores se relacionan con las necesidades del sitio. Las tres filas inferiores se relacionan con la flexibilidad en uso. Otros parámetros. Para la mayoría de los agricultores, las agrotecnologías son el punto de partida preferido. A pesar de tener un diseño casi completo, se necesita más. La omisión más flagrante es la especie. Como se ha observado, algunas agrotecnologías se basan en una especie primaria y o secundaria específica. Por ejemplo, el cultivo en callejones de setos que comienza con maíz y leucaena o maíz con gliricidia. Los sistemas de sombra pesada comienzan en su mayoría con un sotobosque resistente a la sombra, por ejemplo, café o cacao. Se deja abierta la selección de un árbol de sombra secundario. Para otros, por ejemplo, cultivos intercalados simples, la mayoría de los cultivos estacionales califican. Además de las especies, también hay cuestiones de gestión. Estas no siempre se especifican en un diseño biofísico estándar ni como parte de un paquete de diseño completo. Esto puede incluir preguntas sobre el tiempo, qué especies plantar primero, cuándo y cómo podar, etc. Estas preguntas y otras quedan con el usuario de la tierra. Estas pueden ser preguntas bastante importantes que cuando no tienen respuesta dejan a los agricultores y otros usuarios de la tierra en una posición difícil. Este detalle puede significar éxito o fracaso. Por ejemplo, con un sistema agroforestal, si plantar con plántulas, tiras o tallos puede ser una variable significativa. En conclusión, se muestra en las agrotecnologías que efectivamente son de mayor alcance y con mayor diferenciación ecológica y propósito económico, lo que hace entender que su modelación es una muy buena estrategia agroecológica.